Voy a activar el cronómetro, así no los mato. Esto es totalmente nuevo para mí, así que tengan un poquito de paciencia. No, la botellita no. Gracias. Bueno, primero darle gracias a Darío por su oración, por introducirnos al tiempo de las alabanzas. Creo que Germán siempre lo dice, ¿no? Es un tiempo que nos ayuda a reenfocarnos, a ablandar nuestros corazones que vienen endurecidos. Por lo menos el mío muy seguido viene así. Pero no quería dejar de darles gracias a ustedes por estar orando en todo este tiempo en el que estuve preparándome. 1 mes y medio tuve yo, Germán lo hace por semana, así que imagínense si no me ayuda a valorar lo que hace el hermano por cada uno de nosotros, a pesar de que él siempre va a decir que es un gozo, un privilegio hacerlo. Cuando uno se lo pone a hacer se da cuenta del trabajo que hace Germán todas las semanas, así que agradecido al Señor también por su vida, pero de verdad agradezco un montón por sus oraciones, por los que me han hecho saber que estaban orando y por los que no también. Sé que muchos no me han dicho nada y igualmente estuvieron orando. Así que sin más preámbulos, les animo a buscar el Salmo 104. Es un salmo largo, así que vamos a tratar de no perder el tiempo. Vamos a darle lectura y después vamos a orar. Salmo 104 dice: Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, y al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los sanos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madriguera para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida.
A mi Dios cantaré salmos mientras viva, dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová, sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, Jehová. Aleluya. Padre bueno, Señor, rogamos en esta hora bendigas tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra sea usada para salvación en aquellos que no creen y para la santificación de tu pueblo. Señor, qué rica que es tu palabra, es el sustento para nuestras almas y a diario necesitamos de ella, Señor, que podamos tener el deseo que el salmista tiene al final de meditar en tu palabra día y noche, cantarte hasta el último día de nuestras vidas, Señor, alabarte por medio de quién eres y por medio de lo que has hecho. Señor, ayúdanos en esta mañana a contemplar tu grandeza, a asombrarnos de tu providencia, de tu cuidado y de tu gran sabiduría en las cosas creadas, Señor. Seas tú bendiciendo tu palabra, sea tu nombre, Señor, glorificado por siempre. Ayúdanos en esta mañana, líbranos de cualquier distracción, Señor, y sea tu Santo Espíritu obrando a pesar de mis limitaciones, de mi pecado, Señor, a pesar de todas esas cosas, sea tu Espíritu soberanamente obrando en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haberla dejado. Te damos gracias y nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito de agua. Es un salmo larguito, ¿no? No estamos tan acostumbrados, así que no se hagan problema que voy a ir rápido, no me voy a quedar mucho en los detalles. Pero sí, permítanme, no voy a hacer una introducción con alguna anécdota o alguna historia. No da el tiempo para eso, el salmo no te deja. Pero sí déjenme darles algunos comentarios generales de los salmos. Vamos a hacer un cambio de género literario fuerte. Estuvimos con el género literario de sabiduría en Eclesiastés. Edu el domingo pasado nos dio una epístola. Y el género literario que vamos a abarcar hoy tiene ciertas particularidades que hay que tener en cuenta. Va a ser muy rápido, no se asusten, no voy a dar un estudio de lo que son los salmos. Pero sí me parecía necesario dar estos pequeños detalles. No anote, tampoco escuche, nomás no se haga problema, no es para que anote. Bien, el libro de Salmos, para los que no saben, es una compilación de poemas escritos por distintos hombres que fueron inspirados por Dios. Algunos fueron cantados y otros no, eso es importante. Muchas veces pensamos que es un himnario y en realidad no, otros fueron solamente orados o recitados por el pueblo de Israel. Y el libro esto es muy zarpado, abarca 1000 años de historia, aproximadamente desde Moisés hasta la finalización del Antiguo Testamento. Es decir, que agarra temas de Génesis y temas de todos los libros de Salmos, del Antiguo Testamento. Eso lo van a poder ver si lo leen. Y por esta razón muchos le han llamado como el Antiguo Testamento poético, o Lutero se animó a decir que es la mini Biblia. Los autores, fueron escritos por muchos distintos autores. Tenemos a David, que escribió la mayoría de los salmos, y le dan un recorrido al libro, se van a dar cuenta. Moisés escribió el Salmo 90, Salomón escribió otros 2 salmos, los hijos de Coré también se habrán visto que se ve mucho, y otros más, son 7 u 8 aproximadamente los autores de los salmos. Así que imagínense la diversidad de pensamiento, de tiempo que tienen los salmos. ¿A quién fue dirigido originalmente? Al pueblo de Israel. Y es importante que lo tengamos en cuenta esto a la hora de encarar el Salmo 104. Y el género literario, lo más importante, es poesía. Y no es cualquier poesía, es poesía hebrea. Van a ver que hay ciertas cosas que se comparten con la poesía occidental nuestra, metáforas y ciertas cosas que nosotros usamos, pero otras que no, otras que son típicas y únicas de la poesía hebrea. Y piensen que el género literario de poesía ocupa 1/3 de la Biblia, así que Dios le dio mucha importancia a transmitirnos sus verdades a través de la poesía. Así que hay que tratar de pensar bien qué es la poesía para poder entenderla, ¿no? Y en cuanto al propósito de los salmos, o del género de la poesía, es importante aclarar que
no es tanto ponernos a pensar como los libros de sabiduría, que se acuerdan que Germán nos decía que no enseñaban doctrina, pero sí que nos hacían rumiar, nos hacían pensar. Bueno, el Salmo no es tanto eso, tampoco expone doctrinas, como lo vimos con Edu, que nos explicó la doctrina de la justificación el domingo pasado. Tampoco ese es el propósito último, ¿no? Sí enseña doctrina, pero no es ese el propósito, sino más bien busca evocar nuestra imaginación y estimular y atrapar nuestras emociones y afectos más profundos. Eso busca hacer los salmos. Buscan provocar reacciones en su lector o en sus oyentes, más allá del mero intelectualismo. Busca justamente a través de un lenguaje poético y vívido, eso es muy importante, se van a dar cuenta que los salmos son muy personales, que podamos experimentar lo que experimentó el salmista al momento de escribirlo. Eso es lo que buscan hacer los salmos. Entonces, la imaginación es un factor importante ahora de abordar los salmos. Es importante que tengamos atenta nuestra imaginación y que podamos hacer uso de ella mientras leemos los salmos. Y dentro de los distintos salmos, los salmistas atraviesan como una gama distinta de circunstancias, ¿no? Tenemos victorias militares, tenemos derrotas militares, exilios nacionales, convicción de pecado del salmista, angustias, gratitud, alabanzas como el que veíamos recién. Una gama muy variada y muy rica, así que una vez dicho todo eso, ahora sí, les animo a que miremos el Salmo 104. El autor del Salmo, por lo que ven ahí en el título, no se sabe. Muchos creen que es el rey David, pero no hay certezas, así que vamos a dejarlo como anónimo. El momento histórico en el que se escribe, como no se sabe el autor, por ende no se sabe el momento histórico, así que vamos a abarcar esa gama de tiempo que les dije recién, del 1500 a.C., o sea, desde Moisés hasta el final del Antiguo Testamento. Sí tenemos claro que fue dirigido al pueblo de Israel, y los salmos también se clasifican en distintos géneros, según su contenido, su temática, su estructura, y el salmo se habrán dado cuenta, ¿no? Hay un tono de alabanza muy, muy fuerte durante todo el salmo. Así que nos vamos a encontrar con ciertas características dentro del salmo, y seguramente lo van a poder ver ahora que lo hemos leído. Vamos a ver justamente al salmista dominado por un estado de ánimo y de adoración. Eso se lo puede ver en todo el salmo. Vamos a ver que el salmo se centra en Dios, que el protagonista es Dios. No es el salmista como en los salmos de angustia, por ejemplo. El protagonista, por así decirlo, es el salmista porque derrama su corazón y muestra lo que le está pasando y lo dice de forma poética. En estos salmos no, en los de alabanza normalmente Dios es el centro y sus obras. Y el motivo justamente que va a llevar al salmista a alabar a Dios van a ser su carácter y sus obras. Y eso es lo que vamos a ver en el Salmo 104. Y esto sí, para que lo anote, el tema del pasaje. El tema del pasaje es la manifestación de la grandeza, poder, sabiduría y cuidado de Dios, revelados a través de su creación, produce en sus hijos asombro y alabanza. Lo repito, la manifestación de la grandeza, poder, sabiduría y cuidado de Dios revelados a través de su creación produce en sus hijos asombros y alabanza. Y a esto quería mencionar, por eso el título del sermón era Creador, Creación, Asombro, Alabanza, era porque eran las ideas principales. Creador y creación van a ser las razones por las que el salmista va a alabar a Dios, y se va a asombrar, y el asombro va a producir alabanza justamente. La forma del salmo, no sé si lo habrán podido ver, que es un inclusio, empieza igual, empieza con una exhortación, dice alma mía, bendice a Jehová, y termina de la misma manera. Y como les decía recién, el protagonista del salmo es Dios. Fíjense que está impregnado de su persona, el que se cubre, el que pone las nubes, él fundó la tierra, él riega los montes, él por todos lados hay, así que claramente el protagonista es el Señor. Y ahora sí, teniendo todo esto en cuenta, vamos a comenzar a verlo versículo por versículo. No se asusten otra vez, voy a ir rápido, son 35 versículos, así que... Versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová. O sea que el salmista comienza el salmo exhortando a su propia alma a bendecir a Dios. Es decir, que el salmista se está mandando a sí mismo. Parece loco, ¿no? Pero se manda a sí mismo
a bendecir a Dios, o sea, a hablar bien de Dios, que es eso básicamente, la definición de bendecir es hablar bien de alguien. Entonces, nos puede llegar a hacer ver esta idea de que la alabanza y el asombro por Dios no era algo que brotara naturalmente del salmista. Si se está teniendo que exhortar, es porque no es algo que brotara naturalmente de él, sino que él tenía que guiar a su alma para que esto se produjera. Y lo que va a hacer justamente para eso va a recordarse quién es Dios y sus obras. Más adelante igual vamos a profundizar sobre esto. Luego dice, Dios mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y para no enroscarnos tantos en las palabras, porque es medio un hipérbole, ¿no? Aunque con Dios no hay exageración. La idea del salmista es, Dios eres muy grande. Eso está queriendo decir simplemente, no hay que darle más vuelta a ese versículo. Y a partir de ahora, el versículo 2, el salmista va a empezar a describir por qué Dios es grande y por qué es digno de ser alabado. Y a los que les gusta anotar las estructuras, les animo a que anoten, son varias porque el salmo es largo, pero acá vendría la estructura 1, del versículo 2 al 4. El salmista va a describir los cielos en un lenguaje poético usando muchas metáforas, fíjense. Y o sea, la idea que va a querer mostrar en este lenguaje metafórico el salmista es mostrar que el universo es como una especie de palacio o morada real donde habita Dios. Eso es lo que va a querer mostrar el salmista. La idea es básicamente decir como que los cielos son el palacio, la morada de Dios, y que por lo tanto Dios tiene el dominio y lo usa como quiere. Fíjense, dice, el que se cubre de luz como de vestidura. Y la luz, recuerdan, es lo primero que Dios crea en Génesis 1:3. Eso me olvidé de mencionarlo. Tengan Génesis 1 en la cabeza a la hora de leer este salmo porque es muy importante. Dice, o sea, Dios entonces usa esa luz que crea en Génesis 1:3 como su vestidura, como si fuese una especie de vestidura resplandeciente y majestuosa, lo que está queriendo hacer ver. Dice que extiende los cielos como cortina. O sea que los cielos enteros, incluyendo las estrellas, los planetas, todo, Dios los extiende como se extienden las cortinas en las casas o en los palacios reales. Esa es la idea que está queriendo dar los famosos dóseles, no sé si has escuchado hablar, que son cortinas ornamentales muy finas que se usaban en los palacios. En las películas se ven un montón, en las camas reales, en los altares también lo usan un montón. Bueno, esa es la idea que nos está queriendo transmitir el salmista. Básicamente está diciendo que Dios extendió los cielos con la facilidad y poco esfuerzo con la que un rey extiende una cortina real. Eso es lo que está queriendo decir el salmista. Y Dios va a usar los cielos solamente para asombrarnos y atraernos a su belleza. Y imagínense, ¿no?, el poder de Dios para que diga que extendió todo lo que vemos como una cortina. Es tremendo. Y si tenemos en cuenta el contexto histórico y cultural de la época, van a ver que hace mucho contraste a lo que las naciones paganas creían, ya que muchos de ellos adoraban las estrellas, el sol, la luna. Ellos pensaban que eran dioses estas cosas. Incluso muchas de las religiones paganas tenían, sus líderes religiosos eran astrólogos o adivinos, justamente a causa de eso. Pero Israel sabía que las estrellas y todo lo que estaba en los cielos era creación de Dios y que no debía rendirle culto. Y si quiere anote, no lo busque porque lo voy a leer rápido. Deuteronomio, capítulo 4, del versículo 15 al 19, justamente Moisés advierte sobre el peligro de la idolatría al pueblo de Israel y les dice: el día que el Señor les habló desde el fuego, en el Sinaí, ustedes no vieron ninguna figura, así que tengan mucho cuidado para que no se corrompan al hacerse esculturas o imágenes de alguna figura. No vaya a ser que levantando los ojos al cielo y al ver el sol, la luna y las estrellas y todas las huestes celestiales, sientan el impulso de inclinarse ante ellos y adorarlos. Todos ellos los ha concedido el Señor tu Dios a todos los pueblos debajo de los cielos. O sea que Israel tenía que diferenciarse de las naciones paganas, de no adorar estas cosas. Dice, el Señor les concedió a todos los pueblos que hagan esto, pero ustedes no. Entonces Israel no debía asombrarse por los cielos de tal manera que los lleve a adorarlos, sino que debían asombrarse por el cielo, y esto debía llevarlos a adorar a su Creador y no a las estrellas mismas. Así como lo hace, recuerdan, David en el Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea que el asombro por los cielos de David lo llevó a alabar a Dios y no a las cosas creadas.
Pero sí, lamentablemente, hay registro en las Escrituras de israelitas que se corrompieron y adoraron las huestes de los cielos. Anótelo si quiere también, lo voy a leer rápido. Segunda de Reyes 21 del 3 al 6 dice, hablando del rey Manasés: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque volvió a edificar los lugares altos, que Ezequías su padre había derribado, y adoró a todos los ejércitos de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocar a ira. O sea, el rey Manasés guió al pueblo de Israel a que se comporte como una nación pagana, a adorar las cosas creadas, estableció adivinos, dice, hizo todo lo que las naciones paganas hacían. Por tanto, o sea, piense otra vez, decir que Dios había extendido los cielos con facilidad, como lo hace un rey con las cortinas en los palacios, era algo totalmente ofensivo para las naciones paganas, porque dejaba a sus dioses como mera imaginación de sus mentes y reivindicaba a Jehová como el único creador de todas las cosas. Es eso lo que está queriendo mostrar el salmista. O sea, el salmista, cuando dice estas palabras, en esa época son muy chocantes para las naciones paganas. Versículo 3 dice, establece sus aposentos entre las aguas, y la idea es la misma otra vez. Está diciendo que Dios establece las aguas superiores como si fuesen su habitación real o su aposento, las nubes como su carroza real, fíjense, es como que todo lo usa como quiere, y se mueve a través del viento. No solo eso, sino que versículo 4 muestra también que usa el viento como sus mensajeros y a la flama de fuego como sus servidores o como sus ministros, dice ahí. O sea que el salmista está diciendo, los cielos son el bello palacio donde Dios mora y lo usa como quiere. Básicamente esa porción está queriendo decir eso el salmista. Y es una imagen asombrosa, ¿no? Nosotros vemos los cielos y nos asombramos, y el salmista está diciendo, no, es la morada de Dios y Dios la creó y la usa como quiere. O sea, lo que nos quiere llevar el salmista es que veamos la grandeza de Dios y no la grandeza del cielo solamente. Acá otra estructura más, a partir del versículo 5 al 9, el salmista va a bajar su mirada de los cielos y va a comenzar a describir la creación del planeta o del mundo, cómo Dios la ordenó y la estableció. Es decir, va a bajar su mirada, por así decirlo, de una escala cósmica a una escala más planetaria y va a empezar a describir eso. Dice versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Y a pesar de que hoy sabemos que literalmente la tierra no está sobre cimientos, está flotando en la nada, como dice el libro de Job, la idea de la metáfora que el salmista busca es, como Dios creó la tierra, entonces la tierra está bien establecida y firme. Esa es la idea que está queriendo transmitir el salmista. Por lo tanto, no va a ser conmovida hasta que Dios mismo lo diga. Esa es la idea, va a estar estable. Y esto es bueno saberlo, hermanos, porque no sé si recuerdan las civilizaciones pasadas que creían que estaba arriba de una tortuga, o creían que estaba arriba de elefantes, o incluso el Atlas, ese gigante que cargaba el mundo, y le decía a Dan, imagínate si le da un tirón en el ciático por levantar el mundo. Pero, o sea, no transmitían una imagen muy segura esas imágenes, básicamente. En cambio, pensar en un Dios creador que ha establecido firmemente el mundo, sí podemos estar tranquilos de que Dios estableció muy bien la tierra y que no va a ser conmovida. Eso es lo que quiere transmitir el salmista. Versículo 6 dice, con el abismo como con un vestido la cubriste. La idea acá es que Dios cubre la tierra entera con agua como con un vestido, no hay mucha más vuelta que darle. Y eso nos lleva a Génesis 1, ¿no? Cuando dice que la tierra estaba desordenada y estaba llena de agua. Versículo 7, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu voz se apresuraron. O sea que Dios ordena a las aguas que desciendan, y la palabra justamente reprensión y estruendo evocan eso, una voz de mando y autoridad de forma poética. Por lo tanto, Dios manda a las aguas y obedecen. Van a tener que retroceder si Dios les dice eso. Versículo 8 dice, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú le fundaste. O sea que las aguas descienden con el fin de que asciendan los montes y que quede al descubierto tierra seca para ser habitada. Tal cual otra vez lo dice Génesis 1:9. Versículo 9 dice, y les pones términos a las aguas para que no inunden más la tierra. Y algunos autores, algunos comentaristas creen que esto está haciendo referencia al diluvio, pero por el contexto de lo que venimos describiendo anteriormente, yo creo que está hablando más de la creación, más que del diluvio. Como que sería un salto brusco empezar a hablar del diluvio de la nada. Y además no hay como un tono de juicio en el Salmo, y el diluvio es un juicio.
Así que yo personalmente me inclino más de que viene hablando de la creación. Pero lo interpretemos de una u otra manera no va a alterar el tema del Salmo, por lo que no va a generar ningún problema significativo si alguno cree particularmente que es el diluvio. Lo cierto es que el salmista se refería a una cosa, no a las dos. Eso es importante, no hay dos interpretaciones para un mismo pasaje, el salmista se está refiriendo a una. Bien, ahora viene la estructura más larga, del versículo 10 al 26. Ahora el salmista, en vez de describir la tierra entera, va a empezar a describir desde la tierra las cosas que ve. Y la idea es justamente recordar a su alma la sabiduría y la providencia de Dios mostradas a través de su ingeniosa, diversa y funcional creación para asombrar a su alma. Recuerden que el salmista se está hablando a sí mismo hasta ahora. No ha dejado de hablarse a sí mismo. Versículo 10 dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. O sea que Dios ordenó que los arroyos desciendan desde las montañas por los valles o entre los montes, es lo mismo. Si alguien tiene otras traducciones se van a dar cuenta que dice valles, para cumplir uno de los tantos propósitos que los arroyos cumplen en el planeta, que son muchísimos. Y nos lo dice el versículo 11, dice que da de beber a las bestias. Ese es el fin con el que Dios hace descender los arroyos de los montes. Da de beber a los animales salvajes, básicamente, y mitigar su sed. O sea que los arroyos, a pesar de que bajan con diversos propósitos, no lo hacen por mero azar. O sea, Dios estableció los propósitos con los que los arroyos bajan de los montes. No bajan, o sea, sí bajan por la gravedad, pero porque Dios ordenó todas esas cosas, no por mero azar. Bajan a cumplir los propósitos de Dios, justamente. Versículo 12 dice: a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. O sea que a las orillas de los arroyos crecen los árboles o arbustos que toman agua de ese arroyo, y al mismo tiempo estos árboles son la casa de las aves, que cantan y embellecen con su dulce canto el lugar. Acuérdense de no olvidarse de irse imaginando todas estas... Son preciosas estas imágenes, porque nos hacen ver cómo Dios ha ordenado todo. Dice: él riega los montes de sus aposentos, versículo 13. Del fruto de sus obras, o de su trabajo, se sacia la tierra. O sea que Dios riega las montañas desde los cielos, desde sus aposentos, como había dicho antes, a través de la lluvia, y su trabajo de regar toda la tierra, justamente toda la tierra se sacia. Es decir que la lluvia que Dios creó, de la lluvia que Dios creó se sirve toda la tierra. Y le animo a que vaya observando esto, de que Dios ha hecho todo con propósito, y todo lo han pensado ingeniosamente, no hay nada que se le haya escapado de sus manos. Versículo 14 dice: él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan que sustenta la vida del hombre. O sea que a través de la lluvia Dios produce el pasto para los animales, a eso se refiere con heno en Reina Valera, para los animales herbívoros, pero también al regar la tierra el hombre se sirve de lo que crece. Y cuando dice hierba muy probablemente se refiere a trigo, porque después habla del pan. O sea que el hombre recolecta el trigo que crece gracias a la lluvia que Dios envía y la transforma en alimento, la transforma en pan. Versículo 15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. O sea que no solo el pan Dios lo envía, sino que el buen vino que proviene de la vid, que Dios crea, es también regada por la lluvia que Dios manda, para que el hombre produzca vino. Fíjense cómo Dios también empieza a mostrar a su providencia para con el hombre. El hombre también se sirve de las plantas de oliva y de sésamo, de donde sacaba el aceite, se hacían con esas semillas. Y en esa época el aceite no solo se usaba, ¿se acuerda que Germán nos lo dijo en Eclesiastés? Que no solo se usaba para la cocina, sino que también se usaba como cosmético, y normalmente se ponía en el rostro para embellecerlo, para hacerlo brillar. A eso hace referencia el versículo. O sea que básicamente el salmista está mostrando cómo todo lo que comemos, y tenemos tantos humanos como animales, provienen de la creación de Dios. O sea, no lo inventamos nosotros. O sea, siempre de una u otra manera nos servimos de lo ya creado, es lo que está queriendo mostrar el salmista. Y el hombre, al ser imagen de Dios, puede crear, entre comillas, o elaborar cosas. Qué sé yo, los tirantes estos están hechos de maderas, y lo creamos nosotros al tirante, pero no a la madera. La madera no la provee el Señor por medio de su creación. Esto también está hecho de metal. Todo lo que veamos, nuestra ropa, todo hemos tomado prestado de la creación de Dios. Es lo que está queriendo mostrar el salmista. Está queriendo mostrar la generosidad y bondad de Dios, que creó un planeta con recursos abundantes para suplir nuestras necesidades. Eso está mostrando básicamente el salmista.
Versículo 16 dice, se llenan de savia los árboles de Jehová. Y para los que tienen la traducción de la Biblia de las Américas, van a ver que dice, los árboles del Señor se sacian. Esa es la idea que está queriendo transmitir el salmista, que los árboles están abastecidos o saciados, o sea, por eso crecen. Por eso pueden crecer, porque tienen los nutrientes y el agua necesario para hacerlo. Y después dice, los cedros del Líbano que él plantó. Y acá sí permítanme detenerme un ratito, porque hay más de 70 citas en las escrituras de este árbol, o sea, que tenía un protagonismo en las civilizaciones de Mesopotamia, evidentemente, el cedro. Y el cedro, para los que no lo conocen, es un árbol majestuoso, es enorme, puede llegar a medir 40 metros de altura, y además es muy longevo. Hoy en el bosque del Líbano hay ejemplares que tienen más de 2000 años de edad, y su madera era muy valiosa, tanto para esa época como para ahora, y se exportaba desde el Líbano a muchos lugares. No sé si se acuerdan que Salomón, cuando hace el templo, manda a pedir madera del Líbano. Y Moisés, incluso en el libro de Levítico, manda a los sacerdotes a usar la corteza del cedro como antídoto para los leprosos. Así que, y no arrojo estos datos al aire para parecer interesante ni nada por el estilo, sino porque otra vez las naciones paganas observaban estas características únicas del cedro del Líbano, y por esa razón las adoraban los árboles. ¿Se acuerdan? También el cedro crecía a 2100 metros de altura sobre el nivel del mar, y se acuerdan que una y otra vez dice que las naciones paganas iban a lugares altos donde habían árboles frondosos. Muy probablemente se refería al cedro del Líbano. Los sumerios, por ejemplo, creían que en el cedro habitaba una divinidad. Los caldeos también veneraban el cedro y usaban las ramas para hacer rituales mágicos. Pero el salmista dice solamente los cedros del Líbano que él plantó. No dice mucho más. O sea, básicamente está diciendo, el cedro, a pesar de sus características únicas que nos pueden asombrar, no está mal asombrarse de ver un árbol gigante, cualquiera nos asombramos. Pero dice, es una mera criatura y Dios la plantó, o sea, no le da mucha vuelta. Otra vez, redirigiendo nuestra alabanza, nuestro asombro hacia Dios y no hacia las criaturas. Y esto era chocante para las naciones paganas, imagínense, que les digan, no, el cedro del Líbano que él plantó, y ellos creían que había una divinidad ahí. Versículo 17. Allí andan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. O sea que tanto en los cedros como en las hayas, que es otro tipo de árbol, Dios los creó con muchos propósitos a los árboles, lo sabemos hoy, nos dan oxígeno, nos enseñan en la escuela normalmente eso, estabilizan suelo, absorben agua, un montón de cosas. Pero el salmista está diciendo que allí anidan las aves, o sea que encuentran un lugar seguro para las aves para hacer sus nidos y dejar de fuera de su alcance sus huevos de otros animales. O sea que Dios lo creó con ese propósito también. Versículo 18, los montes altos para las cabras monteses. Y trate de transmitir su mente a las montañas de ahí, del sector este, ¿no? Del Líbano, de Mesopotamia. Son montañas escarpadas, piedras, secas, ¿no? Uno piensa y ve esos lugares y dice, no, esto es rústico, es totalmente inhabitable. Bueno, pero Dios creó criaturas especializadas como las cabras monteses que tienen un cuerpo perfectamente diseñado para que habiten ese lugar. Y si ven documentales, las cabras se mueven con la libertad de que un caballo se mueve en las llanuras, así se mueven las cabras en las montañas. O sea que entonces las montañas, a pesar de cumplir numerosas funciones como regular el clima, ser reservas de aguas que abastecen la tierra, lo dijo al principio el salmista, que de los montes descienden las aguas, también son el hogar de animales como la cabra montesa. Después dice las peñas para los conejos, y acá las peñas hace referencia a peñascos y acantilados, o sea que otra vez nos está mostrando un ambiente que para nosotros es inhabitado, o sea, inhabitable. Y a pesar de que se traduce como conejos, tengan en cuenta que antes las civilizaciones antiguas no hacían la diferenciación tan específica que hacemos nosotros los animales. Para ellos un conejo, una vizcacha y una liebre era exactamente lo mismo. Y lo más probable es que se esté refiriendo a unos animalitos muy tiernos, llaman damanes, que son parecidos a los conejillos de India, que justamente tienen un cuerpo totalmente diseñado, están en los acantilados así empinados, se manejan como quieren. Y me río un poco porque le hice ver a Dani un documental de 1 hora de estos animalitos en vez de querer matar. Pero tienen cuerpos muy especializados para poder vivir en estos lugares peligrosos para nosotros y para muchos animales inaccesibles. Versículo 19 dice, hizo la luna para los tiempos. O sea que
Y cabe destacar que la luna era muy utilizada en aquellos tiempos, era utilizada para justamente ver las estaciones, predecir las estaciones, por muchas civilizaciones. Incluso para esta época ya habían civilizaciones que tenían calendarios muy bien definidos, gracias a mirar la posición de las estrellas y de la luna. O sea que Dios creó la luna. Nosotros sabemos que regulan mareas, todo eso no se sabía antes. Pero uno de los propósitos era que las civilizaciones antiguas puedan tener calendarios definidos y puedan tener una guía del tiempo. Después dice, y el sol conoce su ocaso. Esto es una metáfora, obviamente, el sol no tiene conciencia, pero lo que está queriendo transmitir el salmista es que el sol sabe qué hacer, porque Dios ya lo ordenó. El sol sabe que se tiene que esconder y tiene que salir. Luego, versículo 20 al 21 dice, pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. O sea que Dios, ahora está diciendo, Dios hizo también la noche y el día con propósitos determinados. En la noche muchos animales como los leones cazan, y sí sé que National Geographic, Discovery Channel nos muestran a los leones cazando siempre de día, pero tienen muchísimo más hábitos nocturnos, e incluso su vista, sus oídos, todo está más diseñado para que cacen a la noche. Y aunque los leones no son conscientes de lo último que dice el pasaje, es Dios quien prepara las presas para que el león tenga alimento. O sea que si el león come es porque Dios le preparó su presa. Eso es lo que está diciendo el salmista. Versículo 20. Sale el sol, se recogen los leones, ¿no? Y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. O sea que cuando el sol empieza a salir, que empieza a amanecer, los leones se van a descansar a sus guaridas. Eso es lo que está queriendo decir el salmista. Y en el tiempo en el que es como un cambio de turno, ¿no? Entra el león, o sea, se va el león a su guarida y sale el hombre a trabajar. Y es maravilloso observar esto, hermanos, que nuestro cuerpo está diseñado justamente para descansar a la noche, aunque a algunos nos gusta dormir la siesta, en realidad lo normal es que dormamos a la noche. Y justo a esa hora, en los ambientes salvajes como estos, salían los animales más peligrosos a la noche. O sea, los leones, las hienas, las víboras, los escorpiones, todos estos animales que encima que no los verías porque no tenemos la vista desarrollada para eso. Justo en ese momento a Dios se le ocurre que, como todo pensado, ¿no?, para el cuidado del hombre, es increíble. Y en esta época los hombres salían a trabajar al campo, no es como nosotros que tenemos oficina, infraestructura segura. No, ahí se encontraban con todos los bichos. Y de día podía ver el hombre, eso era lo bueno también, era más seguro. Así que justamente lo que el salmista nos está queriendo mostrar es eso, que Dios hizo todo con propósito, con sabiduría, que no hay ningún detalle que lo haya hecho por mero azar o que se le haya escapado algo de las manos. Y no solo eso, sino que lo hizo con el fin de cuidar al hombre. Es tremendo. Y si no logra ver eso, hermano, déjeme decirle que el salmista sí. Fíjese, versículo 24. El salmista explota en adoración, o sea, contempla lo diversa y rica de la creación de Dios y la sabiduría manifestada a través de ella. Y dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y quizá la traducción ahí más fiel es, más que beneficios, es criaturas o posesiones. O sea, el salmista está diciendo, la tierra está llena de tus criaturas. Eso está diciendo el salmista. Y Juan Calvino sobre este versículo hace un comentario, dice, oh Jehová, cuán magníficas son tus obras. El salmista no hace una enumeración completa de las obras de Dios, lo cual sería una tarea interminable, sino que toca solo algunos detalles para que cada uno de nosotros pueda considerar y reflexionar más atentamente sobre ellos, para que vean que Dios gobierna el mundo entero con sabiduría, aún en los detalles más ínfimos y particulares. Si una pequeña porción de las obras de Dios nos sorprende, cuán inadecuadas son nuestras débiles y finitas mentes para comprender todo su alcance. Un tejido tan elegante y tan adornado no fue traído por azar, como muchos filósofos creen. Cierro cita. En esa época Calvino tenía muchos choques con los epicúreos, que eran una corriente filosófica que creía que empezó a traer todo este tema de los átomos, de que se hizo todo por azar. Y Calvino está diciendo, no, o sea, Dios hizo todo así, con propósito. ¿Cómo por azar se hace todo esto? Bien, el salmista entonces no aguanta y exclama esta alabanza, porque ya era demasiado lo que venía describiendo. Y su corazón tuvo que alabar, fíjense, o sea, que el meditar en las cosas creadoras del salmista lo llevó a que se produzca alabanza en su corazón.
Pero ahora el salmista, fíjense, versículo 25, a pesar de haber hecho como este cierre con esa doxología, es como si se hubiese olvidado del mar y quiere hablar un poco de él, para mostrar que allí también se puede ver el poder y la sabiduría de Dios. Y dice, he allí, el grande y anchuroso mar. Y este grande y anchuroso, mucha claridad del salmista, ¿no? Hoy sabemos que los océanos cubren aproximadamente el 80% de la superficie de la tierra. Obviamente el salmista no sabía este porcentaje, pero sí podía ver de que el mar era muy grande. Después dice, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Y otra vez, ¿cuánta razón el salmista? Hoy sabemos que la mayor cantidad de seres vivientes habitan en los océanos. Incluso se han descubierto aproximadamente 230.000 especies en los océanos y se calcula que faltan 200.000 más, o sea, falta casi el doble. Así que imagínense la cantidad de animales que tiene y de todos los tamaños. Versículo 26 dice, allí andan las naves, o sea, los barcos. O sea que los océanos, a pesar de que estuvieron algún tiempito sin ser navegados al principio, Dios los creó con el propósito de que el hombre en algún momento cree naves con su creación, con la madera sacada de su creación, y los explore para que vea esto, justamente lo vasto e inmesurable de su creación. ¿Con el fin cuál? De asombrarse por las cosas creadas y de alabar a Dios. Ese era el fin, acuérdense, no se olviden. Dice, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Y lo único que tengo claro del Leviatán es que era una criatura muy grande. No me voy a meter en detalles porque es un tema muy complicado. Pero sí permítanme decirles otra vez que las naciones paganas también creían en el Leviatán. No era solamente algo del pueblo de Israel. Sin embargo, fíjense que el salmista usa como un tono burlesco, ¿no? Dice, dice, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él, haciéndolo ver como una especie de mascota domesticable, por así decirlo, ¿no? Creó todo el mar para que juegue el Leviatán, ¿no? Y otra vez, esto era súper chocante para las culturas contemporáneas a Israel. Ellos tenían miedo de navegar porque que les salga el Leviatán en cualquier momento. Y el salmista dice, ahí está, ese Leviatán jugando en el mar. Ahí finaliza entonces la tercera estructura, que era la más larga, y pasamos a la estructura 4, si lo está numerando, no sé, pero pasamos a otra estructura desde el versículo 27 al 30, donde el salmista va a tratar de transmitir la idea de que todas las criaturas animadas o vivas dependen de Dios para vivir. Esa es básicamente lo que va a querer demostrar el salmista. Versículo 27 dice, todos ellos esperan en ti. Y esto hace referencia a todas las criaturas que viene describiendo anteriormente el salmista. Por eso dice todos. Para que les dé su comida a su tiempo. O sea que justamente va a demostrar eso. Que todas necesitan de la providencia de Dios. Y nos incluye a nosotros esto. Recuérdense que habló de los seres humanos también. O sea que todos dependemos de la generosidad de Dios para alimentarnos. Es lo que está queriendo decir el salmista. Y fíjense cómo todas las criaturas dependen de Dios. Versículo 28. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Y ahí hay paralelismo, ¿no? El dar o abrir la mano es lo mismo. Y el recoger o saciarse de bien es lo mismo. Él evoca la misma idea. Pero está queriendo demostrar eso el salmista, que dependemos de Dios. O sea, si Dios abre su mano y nos da lo que necesitamos, vamos a poder saciarnos de bien. Y después lo contrario, ¿no? Versículo 29 dice, escondes tu rostro, se turban. Y esta idea, esta metáfora de esconder el rostro, justamente el salmista busca transmitir la idea de cuando Dios aparta su presencia favorable de alguien. Eso es lo que quiere decir. No es que Dios tiene rostro. Pero básicamente, de forma metafórica, está diciendo cuando Dios quita su favor de alguien, o de las criaturas, se empiezan a turbar, o sea, se empiezan a desesperar, se empiezan a poner ansiosas porque no hayan comida. Y consecuencia de eso, ¿qué pasa? Dice, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. O sea que Dios le quita el aliento de vida que alguna vez le dio. O sea, Dios hizo las criaturas, lo vamos a ver en el versículo 30, y en consecuencia las criaturas dejan de ser o mueren. Eso es lo que quiere decir. Y vuelven al polvo. Versículo 30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y espíritu se refiere acá a aliento de vida o a soplo. No se refiere al Espíritu Santo, a pesar de que se usa la misma palabra, que es Ruhá, pero el contexto, lo que nos está diciendo, está hablando de seres animados solamente, que Dios sopla vida. Entonces, en viceversa, si Dios envía su aliento de vida o su espíritu, nuevas criaturas son creadas y renueva la faz de la tierra, porque así como algunas dejan de ser, otras son creadas nuevamente. Por lo tanto,
Dios es el único capaz de crear vida. Nadie puede darse vida a sí mismo ni darle vida a nada. Y recuerdo haber visto un estudio científico una vez que unos científicos, ateos obviamente, en su arrogancia, agarraban moléculas chiquititas de lo que compone una célula y intentaban juntarlas y hacer que funcione una célula. Y no, o sea, nunca van a poder hacer eso porque ni siquiera ustedes si empiezan a estudiar biología le van a decir es el estudio de la vida. ¿Qué es la vida? No sé. No saben decir qué es la vida. Y justamente porque nunca lo van a saber, o sea, cómo una célula comienza a vivir, no van a saber nunca eso, porque lo hace Dios. Entonces, todas las criaturas son creadas por Dios, dependen de Dios para vivir y van a vivir hasta que Dios lo determine, es lo que está queriendo también mostrar el salmista. Y después la última subestructura o estructura, del versículo 31 al 35, el salmista va a empezar a concluir el salmo. Versículo 31 dice: sea la gloria de Jehová para siempre. O sea que por todo lo anterior mostrado, el salmista dice esta frase: sea la gloria de Jehová para siempre, ya que Dios ha mostrado su tremendo poder y sabiduría por medio de la creación que Él creó y sostiene. Y como es todo obra de Él, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista, porque todo lo anterior lo hizo Él. O sea que después dice: alégrese Jehová en sus obras. Y esta frase evoca un poco lo que Génesis 1 dice muchas veces, no sé si recuerdan: y vio Dios que era bueno en gran manera. Está diciendo eso, o sea, es como si el salmista dijera: Dios tiene todos los motivos para alegrarse de su trabajo, porque lo hizo bien, perfecto. Eso está diciendo el salmista. Alégrese Jehová en sus obras. Versículo 32 dice: Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. O sea que el salmista le vuelve a recordar al lector que Dios puede usar la creación para llevar a cabo sus propósitos y que lo hace con mucha facilidad. Él puede hacer temblar la tierra y puede hacer humear los montes, probablemente refiriéndose a volcanes, tan solo con el orden de su palabra, que ese toque, no es que Dios baja y toca con el dedo un volcán, pero que con el orden de su palabra Dios puede hacer que explote un volcán. Eso es lo que está queriendo referirse al salmista. Versículo 33 dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. O sea que ahora que el salmista ha contemplado la grandeza y la sabiduría de Dios y ha quedado asombrado, fíjense que está en un tono de emoción el salmista, está emocionado y está asombrado por Dios y su creación, se compromete interiormente entonces a entonar canciones en honor a Dios mientras viva, es decir, hasta que muera. O sea, el compromiso que está tomando el salmista es muy fuerte. Después dice: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. O sea que también se compromete a meditar en la grandeza y en la sabiduría de Dios y a regocijarse en este conocimiento, a alegrarse por saber que Dios es grande y sabio. Pero para eso se va a tener que hacer, este ejercicio lo va a tener que hacer todos los días. El bendice alma mía Jehová, al recordarse las razones. Y es un compromiso muy grande el que asume el salmista. O sea, claramente la emoción lo invadió su corazón al contemplar la grandeza y la sabiduría de Dios. Y aunque con seguridad no lo cumplió toda su vida dicho compromiso, es imposible, el único que cumplió esto fue Cristo, es un deseo noble de un creyente, el comprometerse a ser asombrado por Dios a diario. Es algo que deberíamos hacer todos, a pesar de que no lo cumplió. Y Paul Tripp, en su libro Asombro, se llama justo, que ya lo encargué, leí una versión limitada, solamente no lo pude leer entero, justamente desarrolla esta idea de asombrarse como un ejercicio que todo creyente debería procurar hacer diariamente, asombrarse por Dios. Y en el prefacio del libro confiesa que el libro lo escribió primeramente para él mismo, o sea, no lo escribió pensando solamente en las personas, porque dice que a pesar de todos sus años como creyentes y todos sus años en el ministerio pastoral, aún su corazón seguía siendo inestable, engañoso, divagante, y constantemente su corazón busca el asombro en las cosas creadas y no en el creador de las cosas. Un pastor con muchos años de ministerio nos está diciendo esto. Y él dice también en su libro que el corazón humano fue diseñado para asombrarse y por naturaleza buscamos asombrarnos cada día. El problema es que constantemente buscamos hacerlo en las cosas creadas y no en el Creador, y por eso la insatisfacción constante de nuestra alma. Eso es lo que le está pasando al salmista. Está empezando, pero ahora a asombrarse por Dios. Y solo el asombro por Dios puede satisfacer el alma, dice Tripp. Las demás cosas van a producir un asombro temporal y luego nos generarán sentimientos de insatisfacción, por lo que buscaremos otra vez otras cosas. Y así es la vida del hombre.
Y nuestro objeto de asombro, dice Paul Tripp, va a moldear nuestros pensamientos, nuestros deseos, palabras, decisiones y acciones de la vida cotidiana. O sea, imagínense la importancia que tiene el asombro para el ser humano. Y da el ejemplo del materialismo. La obsesión de las cosas materiales, dice, si es tu centro de asombro, vas a trabajar duro y vas a ocupar mucho tiempo para obtener el dinero para comprarlas y mantenerlas. También van a ocupar el primer lugar de tus pensamientos, tus deseos y tus acciones. Y una vez obtengas lo que quieras, te va a asombrar por un tiempo y luego ya no, por lo que vas a necesitar más. O sea, y es así la vida del hombre. Busca asombrarse por cosas, pero busca su asombro en donde no lo tiene que buscar. Ese es el tema. Y como todo ídolo, al fin y al cabo, no solo nos va a asombrar y nos va a dar una alegría temporal, sino que también nos va a demandar cosas. El descuido de mi vida espiritual, de mi salud, de mi familia, de mis relaciones. Todo por querer asombrarme de un ídolo. Por eso este compromiso que asume el salmista de ser asombrado por Dios día a día es digno de imitar para los creyentes. Y a pesar de que muchas veces tristemente nos vamos a encontrar fallando y asombrándonos por las cosas creadas, es bueno que en ese momento nos arrepintamos y volvamos nuestro asombro a Dios. John Boom, en su artículo No sigas tu corazón, dice justamente, no sigas tu corazón, nuestro corazón fue creado para ser dirigido y no para que nos dirija. Y esto lo entendió muy bien el salmista. El salmista estaba dirigiendo, cuando dice, alma mía, bendice a Jehová, estaba dirigiendo su alma a él. Estaba hablando a su alma y no estaba dejando que su corazón lo guíe. Y lamentablemente hoy nos bombardean con estas ideas de seguir tu corazón. No, lo peor que podemos hacer, seguir nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia del corazón? Que es engañoso y perverso más que cualquier otra cosa. Entonces el salmista guía su corazón porque sabe que es engañoso y lo guió a alabar a Dios porque naturalmente no lo quería hacer. O sea, el salmista por eso se exhorta y le recordó a su corazón lo grande y sabio que es Dios para que le alabe. Versículo 35 dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. O sea que el salmista en esta sección, recuerden, está invadido por el asombro en Dios y tiene claridad y sabe que lo único que ha arruinado la buena creación de Dios es el pecado. Por lo que el anhelo del salmista, ¿cuál va a ser entonces? Que el pecado sea borrado. Es el anhelo del salmista. Y que la tierra sea restaurada, eso es lo que quiere ver el salmista. Pero para borrar el pecado hay que eliminar a quienes pecan, por eso dice, y los impíos dejen de ser. Es como si llegásemos a Génesis 3 después de describir toda la creación y el pecado comienza a corromper y a degradar todo lo bueno que Dios creó. Y aunque en la categoría de pecadores también está incluido el mismo salmista, no es ingenuo, él lo sabe, su anhelo de ver todo lo creado y restaurado lo hace hacer esta declaración justamente. Y para cerrar, el salmista ahora con todas las razones expuestas que vimos, de que Dios es grande, sabio y digno de alabanza, vuelve ahora a exhortar a su alma, dice, bendice, alma mía, a Jehová. Pero a diferencia del comienzo, ahora también exhorta al lector y al oyente del Salmo, porque dice aleluya, y aleluya se divide en dos palabras, es alaben a Yah, y Yah es una abreviatura de Yahvé o de Jehová. O sea que básicamente el salmista lo último está exhortando también al lector y al oyente, alaben a Dios, porque ya di todas las razones para que alaben a Dios. O sea, nos ha mostrado a Dios como nuestro creador, por tanto tiene autoridad sobre nosotros, nos ha mostrado su poder y grandeza a través de todo lo creado, nos ha mostrado la tremenda sabiduría que tiene a través de todo lo creado y cómo ha abastecido al mundo con recursos para nuestro servicio. O sea que, ¿qué razones más tenemos para alabar a Dios? O sea, por eso el salmista al final concluye y exhorta a todos a que alaben a Dios. Y en resumen, ya terminando, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere que creamos a través de la lectura de este salmo, ¿no? Importante. Bueno, lo que Dios quiere que creamos es que Dios es el creador de todo, incluyéndonos a los seres humanos, que Dios es inmensamente sabio, que al final Dios es el proveedor de todo lo que usted tiene y que Dios es soberano en su creación. ¿Se acuerdan que los usaba como quería? Pero otra cosa a tener en cuenta y creer también, aunque sea duro, es que el pecado ha arruinado temporalmente la buena creación de Dios. Por lo que se va a encontrar con injusticias, con sufrimientos, con un montón de cosas que se va a encontrar con su corazón y va a ver lo perverso que es. Y hay que creer esto también, hermanos, porque si no uno vive como un ingenuo. O sea, vamos a vivir pensando que es todo bonito y no. El pecado temporalmente ha arruinado la creación de Dios. ¿Recuerdan en Eclesiastés que Germán decía que era como una dosis de realidad que nos daba? Bueno, el salmista lo ve, o sea, no es ingenuo.
Entonces, creer en estas cosas y recordarlas a nuestras mentes a diario va a afectar nuestras vidas prácticas, va a afectar nuestras vidas de forma de... nos va a edificar, nos va a bendecir, aún recordarnos esto, que es triste, de que el pecado ha arruinado la creación de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en consecuencia de las verdades de este salmo? Bueno, lo más importante, que busquemos intencionalmente asombrarnos por Dios diariamente, todos los días. Que lo hagamos intencionalmente como lo hacía el salmista. Asombrarnos por la grandeza de Dios, asombrarnos por la sabiduría de Dios, ver el cuidado de Dios en nuestras vidas y darle gracias. Y esto va a producir alabanza, el asombro produce alabanza. Eso le pasó al salmista. Y ahora es cómo hago esto prácticamente, ¿no? Porque es fácil decirlo. Por ejemplo, contemplar la bella y sabia creación de Dios. No sé, miro las estrellas, no me quedo asombrado solo por las estrellas. Recuerdo que detrás de esas estrellas hay un creador mucho más sabio y más hermoso que las estrellas. Y eso me va a llevar a alabar a Dios por su creación. Pero por sobre todo, antes que por las cosas creadas, que nos muestra su divino poder y deidad, como decía al principio Darío, lo más importante, el lugar por excelencia para asombrarnos por Dios es su palabra. Porque ahí Dios revela su majestuoso carácter y sus más magníficas obras. Por lo tanto, como dice una y otra vez en su estado Ricardo, leamos la Biblia. O sea, ahí vamos a encontrar asombro. No hay otro lugar donde podamos encontrar asombro. Y por sobre todo, la mejor manera de asombrarnos es meditar en la obra más magnífica de Dios, que es el Evangelio. Y lo vivimos diciendo en la iglesia. Que nos recordemos el Evangelio. Y escuche lo que dice Tripp también en este libro de asombro. Dice, el Evangelio es Dios mismo rescatando y recapturando y atrayendo el corazón de pecadores rebeldes que viven cegados y engañados, asombrándose por las cosas creadas, para atraerlos nuevamente al asombro de Él mismo. O sea, es Dios rescatando nuestros corazones para que volvamos a verle y encontremos la fuente de satisfacción de nuestras almas. Y Dios no hace esto porque Él necesite que nos asombremos de Él y porque le alabemos, no. Somos nosotros los que necesitamos eso. Nuestras almas van a ser solamente saciadas y van a hallar el verdadero gozo en Dios, porque Él es una fuente inagotable de asombro. Entonces necesitamos que Dios rescate nuestros corazones, porque por naturaleza los seres humanos no les damos gracias a Dios ni le damos gloria y le damos culto a las cosas creadas. Romanos 1:21 al 25 desarrolla muy bien esto. O sea, el hombre no le da gracias a Dios. No le da gracias ni le da gloria a Dios por las cosas creadas. Hoy hay corrientes filosóficas diciendo que todo se hizo por azar, que todo, con tal de no darle gloria a Dios y darle gracias a Dios, buscan las 1001 maneras para explicar las cosas. Por tanto, hay que meditar y asombrarse en el amor divino revelado en el Evangelio. Y permítanme leerles esto. Escribí yo, el santo creador de las galaxias, meditando en el Salmo, ¿no? De las estrellas, del sol, de la luna, de los mares, de las montañas, de las bestias, de los árboles, de nosotros. Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, por medio de quien todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al que le demos obediencia absoluta porque es nuestro Creador, y al que solo le hemos dado pecado y rebeldía, descendió de sus moradas reales y majestuosas, se despojó de su vestidura de luz, se vistió de humanidad, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse. Se sujetó a las limitaciones, a los padecimientos y desgracias humanas. Fue despreciado y rechazado y humillado por sus criaturas. Sí, hermanos, como leíamos, el Dios que extiende los cielos como cortina, el que se cubre de luz como vestidura, ahora yendo a la cruz, donde sus criaturas echaron suertes con sus vestiduras terrenales. El que produce la hierba para el servicio del hombre, el que abre su mano para saciarnos de bien, ahora es despreciado por la humanidad, a la que diariamente le provee todo lo que necesita a través de su creación. Pero este Dios, a pesar de nuestro rechazo, aun cuando éramos débiles, murió por nosotros, los impíos, para obtener el perdón de nuestros pecados y darnos la justicia que necesitamos. O sea que el que podía condenarnos y esconder su rostro, como decía el salmista, y quitarnos el hálito de vida, nos mostró su amor y favor enviando a su Hijo unigénito
para lavar nuestro pecado, que es el problema del mundo, y para que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna y escape de la condenación. Qué amor tan divino, ¿no? O sea, uno puede mirar las otras religiones y siempre nos tenemos que acercar a Dios haciendo cosas. Y no, acá el Creador, el Hacedor de todas las cosas, se acercó a nosotros. Y no me sorprende ahora las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11, una vez que elaboró todo el Evangelio en su carta, dice: «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién puede ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén». El salmista también decía todas estas cosas. Entonces, hermanos, ¿no nos asombra el amor de Dios? ¿No nos mueve a obedecerle? ¿No es esta la principal motivación de obedecer a Dios, el Evangelio, la fuente de asombro para el cristiano? ¿No nos mueve a alabar a Dios el Evangelio? El Evangelio es lo más asombroso para el creyente, y si no lo es, permítame decirle que probablemente no sea creyente si no lo asombra el Evangelio. Meditar en el Evangelio provoca gratitud al alma, provoca reverencia, provoca obediencia, provoca alabanza. Todo eso lo provoca el Evangelio. Por eso, una y otra vez insistimos: recuérdese el Evangelio y no lo deje de hacer. El Evangelio no es, Germán lo dice siempre, no es algo que pasa de moda, no es la entrada o la puerta de entrada al cristianismo, no, es nuestra vida. Es nuestra fuente de asombro diario. Es nuestra mayor motivación para obedecer a Dios. Eso es el Evangelio. Por eso una y otra vez debemos recordarle el Evangelio a nuestras almas, porque a diario lo olvidamos. Tenemos que hacer este ejercicio que el salmista hace. Dígale a su alma: alma mía, bendice al Señor por lo que hizo por mí a través de Jesucristo. Todos los días, no nos olvidemos del Evangelio. Y al que no ha creído, déjeme decirle que no hay otra cosa más que el Evangelio que lo pueda llegar a asombrar. Todo lo demás lo va a asombrar temporalmente. Las cosas creadas van a provocar eso y se va a sentir insatisfecho siempre, porque su alma no fue creada para asombrarse de las cosas creadas, sino para asombrarse en Dios. Y va a ser hallado culpable el día que se presente delante de Dios, justamente por haber cometido este pecado. Y por muchos otros más. Pero el venerar las cosas creadas es idolatría. Y el Señor dice que los idólatras no van a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, le ruego que reconsidere su corazón delante de Dios y se vuelva en arrepentimiento de sus pecados y poniendo la confianza en Cristo, el único capaz de arreglar el problema del mundo, como decía el salmista, el pecado. Los impíos dejen de ser, decía el salmista. Sabía que era el pecado lo que había arruinado el mundo, pero Dios ya proveyó solución en Jesucristo. Así que, hermanos, les animo a esto, a mediten en el Evangelio, meditemos todos. Yo me lo olvido a diario también, a diario. E incluso a veces me encuentro con el corazón tan endurecido que quiero meditar en el Evangelio y no me asombro. Y eso es preocupante, uno se tiene que preocupar cuando el Evangelio no le asombra. Así que les animo a que podamos finalizar orando, pidiéndole justamente esto al Señor, que como el salmista podamos darle gloria por el asombro que podemos ver a través de su persona y de su oración. Señor, Hacedor nuestro, cuán innumerables, Señor, son todas tus obras. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena, Señor, llena de tus posesiones. Qué hermoso es, Señor, haber podido contemplar tu grandeza, tu poder, tu sabiduría, tu cuidado, tu generosidad a través de este salmo. Te rogamos, Señor, no nos dejes de asombrar a diario. Rescata nuestros corazones a diario del asombro de las cosas creadas, porque nuestro corazón nos engaña diariamente, Señor. Porque buscamos el asombro en los lugares incorrectos, Señor.
Ayúdanos a buscar intencionalmente ser asombrados por ti. Por sobre todo, ayúdanos a buscarlo en tu palabra. Ayúdanos a meditar en el Evangelio. Y de esta manera poder alabarte con entendimiento, Señor. Ayúdanos a meditar todos los días en la obra redentora de tu Hijo en la cruz. Te lo rogamos, Señor, tú conoces nuestros débiles, engañosos corazones y cuántas veces olvidamos tu Evangelio. Asómbranos, Padre, asómbranos a diario, por favor. Y asombra, Señor, con tu divino amor a aquellos que aún no te conocen. Sea tu Espíritu, Señor, alumbrando su entendimiento y sus corazones para que se vuelvan a ti y se asombren de la majestuosa obra que has hecho por medio de tu Hijo Jesús, en quien te pedimos todas estas cosas. Amén.